Directo en donde vamos a hablar sobre cómo mejorar, cómo reducir el dolor lumbar crónico a través de las tres claves o de los tres pilares más importantes en la recuperación de tu dolor. Ten muy claro, ten muy presente que todos los puntos que vamos a ir hablando son aspectos que tú puedes mejorar desde hoy mismo, es decir, desde hoy, para que puedas no solo ir reduciendo, no solo ir mejorando, aliviando ese dolor de manera permanente, es decir, a medio y largo plazo, sino que va a ser una situación que te va a ayudar muchísimo a que puedas pues volver a jugar con tus hijos, a que puedas volver a hacer deporte, a que puedas jugar o hacer cualquier tipo de deporte sin que ese dolor sea una limitación para ti. Sobre todo si en tu caso en concreto pues te gusta ir a subir un cerro, subirte a la montaña, poder hacer trekking, poder subirte a la bicicleta, salir a trotar, que son cosas que si paso a paso siguen las recomendaciones que voy a compartir contigo, pues es algo que vas a poder mejorar, no solo para reducir, como te digo, tu dolor, sino para dejar de sentirte limitado, para dejar de sentirte como una persona de 80 años frustrado y desesperado por culpa de este dolor. Y que, en definitiva, y gracias a eso, pues puedas, como te digo, hacer una vida completamente normal, volviendo a ser la persona activa, alegre y feliz que eras antes de que apareciese este dolor que ya llevas arrastrando durante los últimos años, ¿vale? Así que, como te digo, estate muy atento porque todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo del directo es algo que te va a servir muchísimo para que tu situación de dolor mejore y que, en definitiva, que puedas hacer una vida completamente normal, como la de todas las personas que puedes ver por aquí arriba en los ejemplos y testimonios de las pacientes, de las personas, de los clientes a los que hemos podido ayudar y que se han recuperado de ese dolor. Así que, antes de nada, y para poder empezar el directo, quería pues darte las gracias como siempre por estar este ratito por aquí escuchándome, preguntarte también, pues como siempre, desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me oyes desde Chile, si me oyes desde Argentina, desde Perú, desde México, desde Colombia, desde España, desde pues otro país de Europa completamente diferente, así que te agradecería que me dejases por aquí abajo por el chat, donde pone añade un comentario, desde qué parte del mundo me estás escuchando, que yo como siempre encantado de poder pues saber de qué parte del mundo me oyes. Así que quería daros las gracias a todos. Manu, que te he visto por aquí, Sebas, Naitarano, Tortu, Uribe, Olga, Legiatrup, Sandra, Sergio, Máximo, Leo, Fantotal, ¿vale? Carles, Alexis, Olgus, Javier, Mar, Roberto. Pues nada, muy buenas a todos y de verdad, bienvenidos por aquí a otro directo más. Hoy lunes empezamos la semana, espero que hayáis empezado la semana con mucha alegría, con mucha energía. Sé que para todos los que me estéis escuchando, sobre todo desde México, todavía será un poquito temprano por allí, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a compartir, como te digo, los tres aspectos, las tres claves más importantes para que puedas reducir, aliviar y mejorar de manera permanente tu dolor para poder solucionarlo y que gracias a eso puedas hacer una vida completamente normal. Así que de nuevo, darte las gracias por estar escuchando este directo y al igual que ha comentado Sandra que es desde Girona, pues si me quieres compartir desde qué parte del mundo me estás escuchando, te lo agradecería un montón. Y si por lo que sea a lo largo del directo te surge alguna pregunta, alguna duda, algo que no entiendas, pues también tómate la confianza de verdad de dejármelo por aquí abajo por el chat, que yo como siempre encantadísimo de poder echarte una mano y de poder ayudarte a que te recuperes. Tortu nos habla desde México, que bueno. ¿Y desde qué parte de México nos hablas, Tortu? Nos hablas desde Cancún, Sinaloa, México capital, Baja California, de Guadalajara, de Jalisco. ¿De qué parte de México nos escuchas, Tortu? Vale, pues vamos a empezar el directo. La primera de las cosas que quería compartir contigo, de nuevo, no va a ser un directo muy extenso, no va a ser un directo muy largo, porque lo vamos a hacer directo al grano, como te he comentado. La primera de las cosas, o el primer punto de los que quería hablar, compartirte, y que sobre todo te ayuden a mejorar este dolor para que vuelvas a hacer una vida completamente normal, y que de hecho es algo que trabajamos mucho dentro del programa online de Espalda sin Dolor, con todos los pacientes y clientes que tienes por aquí, los testimonios, los casos de éxito que puedes ver por ahí arriba. Básicamente uno de los puntos que más trabajamos y en los cuales más nos enfocamos en trabajar la parte mental, la parte psicológica. ¿Por qué o para qué? Porque si tienes una mente fuerte, lo que te va a ayudar precisamente es que dejes de tener ese miedo, ese temor, por ejemplo, a hacerte daño, este temor a lastimarte, ese temor a que aparezca el dolor a la hora de hacer algún movimiento brusco, a la hora de agacharte, de cargar peso. Todo esto te va a ayudar precisamente
si trabajas la parte mental, si trabajas la parte psicológica. Además, el hecho de tener una mente sana o una mente fuerte también te va a ayudar no solo a que ese dolor se vaya reduciendo con el paso del tiempo, sino a que tú también te sientas mucho mejor, es decir, más tranquilo, con más confianza, con más seguridad y que no te sientas ni frustrado ni deprimido a causa de ese dolor. Consecuencia de todo esto, te va a ayudar la parte psicológica a que puedas hacer una vida completamente normal y que gracias precisamente a esto que te estoy comentando, vuelvas a jugar con tus hijos sin ningún tipo de limitación, que vuelvas a trabajar sin que el dolor te afecte, sin que el dolor te haga incluso cambiar el humor, que te ayude a poder tener una vida completamente normal con tu familia y con tus amigos, pudiendo hacer los planes que llevas tanto tiempo sin hacer a causa de ese dolor y sin sentirte preocupado por toda esta situación. ¿Te imaginas cómo sería esa situación? Esa situación básicamente en la cual pudieses hacer todas esas cosas que a ti te apetecen, que a ti te gustan, como por ejemplo subirte a la montaña y no tener que dejar de hacerlo por culpa de ese dolor. Esa situación en la que pudieses coger la bicicleta, subirte al pedal de la bicicleta, poner los glúteos en el asiento y poder empezar a rodar la bicicleta sin que el dolor apareciese, sin que el dolor incluso te limitase, sin que el dolor te hiciese pararte de cuajo porque no puedes avanzar a causa de ese dolor, pues eso es algo que precisamente puedes conseguir en gran medida si en primer lugar, y como te estoy comentando, trabajas esta parte mental, esa parte psicológica, porque de verdad, y después de haber ayudado a más de 80 personas gracias al programa online de Espalda sin Dolor, personas que tenían como tú hernia discal, discopatía degenerativa, protusión discal en L4, L5, S1, son personas que también llevaban como tú muchos años con dolor, que habían probado prácticamente de todo sin conseguir ningún tipo de resultado y que gracias a trabajar esta parte mental, esta parte psicológica, pues a día de hoy hacen una vida completamente normal. Y de nuevo, no te comento esto para ni darte envidia, para ver qué han conseguido otras personas que a lo mejor tú ahora no has podido conseguir. Simplemente te lo comparto para que veas que es algo posible, que es algo que tú también puedes conseguir y que es algo que también te mereces conseguir, porque no te merece seguir jodido, seguir fastidiado, seguir frustrado por culpa de un dolor que te limita para hacer todas las cosas de tu día a día normal, con un dolor que te impide levantarte por las mañanas porque ya lo empiezas a sentir rígido, ya te empiezas a sentir con un dolor insoportable que incluso te cambia el humor y eso además pues te afecta a la hora de pues hablar con tu familia, de hablar con tu esposa, de hablar con tus hijos y es algo que obviamente puedes mejorar, solucionar y revertir. Así que para eso estamos aquí, para encontrar una solución a tu dolor. Como te digo, si trabajas en primer lugar esa parte más mental, esa parte más psicológica, va a ser prácticamente imposible que tu dolor no se reduzca, que tu dolor no se alivie y que en definitiva y gracias a eso puedas recuperarte para, como te digo, volver a hacer una vida sin ningún tipo de limitaciones. Al final esto, y como siempre comento, es como el ejemplo que muchas veces habrás escuchado, habrás visto incluso en las propias películas, es el ejemplo del Titanic. Si tú precisamente te voy a poner la historia, el caso del Titanic, que fue pues ese barco tan famoso, ¿no? Que se hundió a principios del siglo XX, que se hundió en el Océano Pacífico. Si ese Titanic se hundió porque chocó contra un iceberg, un glaciar súper grande, y a raíz de eso empezó a entrar muchísimo agua en el barco, que hizo que poco a poco ese barco se fuese hundiendo y que a consecuencia de todo ello, pues desgraciadamente todas esas personas se fuesen muriendo, si con tu dolor haces exactamente lo mismo, es decir, que tratas de buscar una solución para que ese barco no se hunda, para que ese barco no se venga abajo, es decir, para que tu espalda no se vea limitada a causa de ese dolor, lo que vas a conseguir precisamente es que el barco no se hunda, que tu espalda no se venga abajo, que no tengas incluso que tirar la toalla o que pensar que este dolor es para toda la vida, que es crónico y que no tiene solución, y todo lo contrario, poder poner tu barco, poder poner tu espalda de nuevo a circular, de nuevo a fluir, de nuevo a vivir, que es lo más importante y lo que te mereces conseguir. Así que estate muy atento porque vamos a ir compartiendo otros puntos, otros aspectos que te van a ayudar muchísimo en la recuperación de tu dolor, pero sin lugar a dudas, si me tuviese que quedar con un solo punto que te ayudará más a recuperarte de tu dolor, es cambiar y trabajar esa parte mental, esa parte psicológica. No sé si tienes alguna duda, algún aspecto que no hayas entendido, algo que quieras comentar, te agradecería que de verdad, si tienes alguna duda con respecto a este punto, que me lo dejases por aquí abajo en una pregunta en el chat, donde pone añade un comentario para así ayudarte, que como te digo, yo estoy haciendo los directos al 100% para poder ayudarte y que en definitiva pues te puedas recuperar de este dolor, que es lo más importante. Y de nuevo también te animo a que veas los ejemplos, los testimonios, los casos de éxito de las personas que se han recuperado que tienes por aquí arriba, porque te pueden ayudar mucho a entender qué es lo que le pasaba a otras personas que tenían exactamente el mismo problema y la misma lesión que tú y qué es lo que tú tienes que hacer precisamente para conseguir el mismo resultado que ellos. Es decir, para que puedas no solo reducir, mejorar, aliviar y solucionar tu dolor, sino para poder recuperarte
curarte de manera permanente ese dolor y que en definitiva todo esto te permita volver a jugar con tus hijos, que te permita volver a hacer ese deporte que llevas tanto tiempo sin practicar, llámese pues subirte a la montaña, llámese hacer trekking, llámese subirte a la bicicleta, salir a correr o ir al gimnasio, porque el dolor a día de hoy te lo impide. Y como te digo, es algo que perfectamente puedes conseguir. Así que ese sería el primer punto. El segundo punto que quería compartir contigo, que sin lugar a dudas es otro básico, indispensable y fundamental para que puedas no solo reducir, mejorar tu dolor y dejar de sentirte limitado como una persona de 80 años, frustrado por ese dolor, y sobre todo también que no tengas ni muchísimo menos que depender de los medicamentos que obviamente pues no quieres tomar, porque es normal que te haga sentir harto esta situación en la cual tienes que tomar pastillas que solo te dañan el estómago, que solo te dañan los órganos, y es algo que tú no quieres hacer. Pues precisamente para poder evitar el seguir tomando pastillas que lo único que hacen es dañarte el estómago, pero que no te solucionan ese dolor, que no te solucionan el problema, el segundo punto súper importante es hacer ejercicio físico y moverse. Si puede ser ejercicio adaptado al problema que tú tienes, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto pasa como con todo en la vida. Si tú tienes un problema, imagínate, con el coche, y en vez de ir a un taller mecánico para que te arreglen ese problema que tú tienes con el coche, vas, por ejemplo, a un médico, pues obviamente un médico no te va a poder arreglar el problema con el coche. ¿Por qué? Porque un médico se dedica a otra cosa completamente diferente, a arreglar coches. Si tú tienes un problema con el teléfono, con el celular o con la computadora, imagínate, pues tú tienes que ir a una tienda de informática que te ayuden a arreglar ese teléfono, a arreglar ese celular y poder solucionar ese problema. Si vas a otro sitio completamente diferente, por ejemplo, a un supermercado para que te arreglen un teléfono, es completamente normal que en un supermercado no te puedan arreglar un teléfono, porque en el supermercado venden comida, no arreglan teléfonos. Si tú, debido a toda esta situación, vas haciendo gracias a un especialista, gracias a un profesional que te pueda ayudar de manera concreta con el problema que tú tienes, con ejercicios específicos, adecuados y correctos para el problema que tú tienes, pues va a ser mucho más sencillo para ti, no solo recuperarte de esa ciática, de ese dolor lumbar crónico, sino además que mejore tu hernia discal para que, sin tener que operarte, sin tener que tomar pastillas, dejes de estar limitado a causa de ese dolor. Y gracias precisamente a ello, paso a paso, de manera progresiva, pues puedas jugar con tus hijos, puedas hacer deporte, puedas subirte a la montaña, puedas hacer trekking, puedas quedar con tu familia, con tus amigos, sin que tengas que quedarte en casa porque el dolor te limita o incluso porque tienes miedo a hacerte daño, porque tienes ese temor a lesionarte, ese temor a que aparezca ese dolor. Todo eso lo puedes conseguir dejando de lado esa preocupación si poco a poco vas haciendo los ejercicios adecuados, correctos y específicos al problema que tú tienes. Y de verdad que los resultados que puedes conseguir si sigues paso a paso todo esto que estoy comentando son gigantescos. Lógicamente, y algo que quede totalmente claro, que quiero que entiendas, es que esto no se puede conseguir de la noche a la mañana, de manera mágica, de manera milagrosa, ni muchísimo menos. Para esto tienes que tener constancia, para esto tienes que tener disciplina y tienes que hacer paso a paso los ejercicios durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Es de verdad prácticamente imposible que si llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años con ese dolor, es prácticamente imposible que logres solucionar tu dolor en una semana, en un mes, haciendo 4 ejercicios, 4 estiramientos, visitando al quiropráctico, tomando unos medicamentos, porque al final tienes que entender que si llevas muchos años con un problema, necesitas un periodo de tiempo lo suficientemente largo, no hace falta que sean varios años como te ha ocurrido, pero sí un suficiente periodo de tiempo largo, por ejemplo, entre 3 meses y entre 9 meses, para que ese dolor se vaya recuperando, porque como te digo, milagros a Lourdes, los milagros no existen, las fórmulas mágicas no existen y lo que necesitas es paso a paso y con la ayuda de un especialista, con la ayuda de un profesional, ir haciendo los ejercicios adecuados para tu dolor, adecuados para tu lesión, adecuados para tu hernia discal L4, L5, L5S1, para tu discopatía degenerativa y que gracias a eso, y como te comento, al cabo de un tiempo, ya sea 3, 4, 5 meses, pues puedas irte a un viaje, por ejemplo, con tu familia y no tener que estar preocupado pensando en ese dolor, que puedas trabajar sin tener ninguna limitación por ese dolor, que si quieres puedas jugar con tus hijos y ese dolor no te afecte, ese dolor no te impida hacerlo, que puedas cargar con ello, que puedas cargar peso, que puedas agacharte, que puedas estar sentado o de pie parado mucho tiempo, por ejemplo, 30 minutos, 40 minutos o 50 minutos y sin que ese dolor aparezca, sin que ese dolor tan horrible te afecte física y psicológicamente, es decir, sin que te sientas deprimido, sin que te sientas frustrado, sin que te sientas desesperado por toda esta situación como una persona de 80 años. Como te digo, esto es algo que puedes conseguir siempre y cuando
trabajes tu parte mental, tu parte psicológica, que era el primer punto que estábamos comentando. En segundo lugar, si además de trabajar tu parte mental, tu parte psicológica, lo combinas también con la parte de ejercicio físico, ¿vale? Ese sería el segundo punto súper importante. Siempre guiado por un especialista, por una persona que entienda, por una persona que sepa, por una persona que haya trabajado con decenas de personas que han tenido tu mismo problema, tu mismo dolor y tu misma situación, para que veas que esto es algo totalmente factible, es decir, que es algo posible, que si esas personas lo han conseguido, tú también, obviamente, lo puedes conseguir y que gracias a eso tu dolor, con el paso del tiempo, se vaya reduciendo, ¿vale? Se vaya disminuyendo. En definitiva, esos serían los dos puntos iniciales, los dos de los puntos más importantes que necesitas para recuperarte de ese dolor. Y el tercer punto que también te puede ayudar mucho, algo complementario a todo esto que hemos comentado a lo largo del directo. Antes de nada, si te quería preguntar, pues que si tienes alguna duda, si tienes algo que no hayas entendido, que me lo dejes de nuevo por aquí abajo por el chat, donde pone añade un comentario. Y si te está gustando este directo y te está sirviendo de ayuda, sobre todo, que es lo más importante, te agradecería que le dieses al corazoncito que tienes por aquí debajo para poder llegar a más personas y para poder ayudarte todavía más con este dolor lumbar crónico y con esta hernia discal. Así que si te está gustando el directo, te agradecería que le dieses, como te he dicho, al corazoncito que tienes por ahí debajo. Y vamos con el tercer punto, con el último de los puntos que quería transmitir, que quería compartir contigo en base a todo esto que estamos comentando a lo largo del directo. Recuerda que hemos hablado de la parte mental, de la parte psicológica. Recuerda que hemos hablado también del ejercicio adaptado, es decir, de tener una guía de ejercicios correctos y adecuados para el tipo de hernia discal, para el tipo de protusión, de discopatía degenerativa y de dolor lumbar que tú tienes, que así te permita ir reduciendo ese dolor y dejar de estar limitado. Y el tercer y último punto que quería compartir contigo, y me ha salido un gallo así de manera espontánea, el tercer y último punto que quería compartir contigo es el hecho de que para conseguir toda esta mejora, para conseguir todo este proceso, necesitas dos cosas fundamentales, ¿vale? Necesitas dos cosas que son imprescindibles. La primera de ellas, que sé que ninguna de estas cosas a lo mejor te hace gracia, te gusta, porque en redes sociales pues normalmente vemos fórmulas mágicas, vemos gente que te promete pues resultados en poco tiempo, resultados prácticamente sin esfuerzo, y si me llevas siguiendo desde hace un tiempo ya sabrás que yo no vendo milagros, que yo no prometo magia, yo prometo realidad, yo prometo soluciones. Y una de las cosas que necesitas precisamente para poder conseguir todo esto es dejar de buscar magia, dejar de buscar milagros, dejar de buscar resultados en poquito tiempo y buscar, sobre todo, en primer lugar, paciencia. Si llevas con dolor 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, es, como te decía antes, prácticamente imposible que tu dolor desaparezca al 100% por arte de magia en poquito tiempo. Necesitas paciencia, necesitas de un periodo de tiempo lo suficientemente largo, mínimo entre 3 meses y 9 meses, haciendo las cosas bien para que ese dolor se reduzca, para que ese dolor deje de limitarte en tu día a día y para que puedas volver a hacer las cosas del día a día sin ningún tipo de problema. Es decir, que si haces las cosas bien entre 3 y 9 meses, va a ser totalmente factible que vuelvas a jugar con tus hijos, que vuelvas a hacer deporte, que vuelvas a salir a caminar, que puedas dormir bien por la noche sin tener que estar tomando medicamentos que lo único que hacen es dañarte el estómago, que puedas conseguir todo esto dejando de tener ese miedo, ese temor a quedarte enganchado de la espalda, ese temor a hacerte daño, por ejemplo, a la hora de cargar peso, de hacer algún movimiento brusco, y que en definitiva, y gracias a todo esto que estamos comentando, que vuelvas a ser la persona que eras antes, la persona activa, la persona alegre, la persona contenta, la persona que podía hacer cualquier cosa sin tener que estar preocupándose o dejando de hacer cosas por culpa de ese dolor que está todo el día en tu cabeza, las 24 horas del día, ¿vale? Así que, como te digo, ese sería el primer punto, el tener como esa paciencia, esa disciplina, esa constancia para que con el paso del tiempo y haciendo las cosas bien paso a paso consigas recuperarte de ese dolor. Eso sería lo primero y más importante del tercer punto que estamos hablando y que quería compartir contigo. Y luego el segundo punto, en base a esto que estamos comentando, ya no solo sería tener esa paciencia, sino más importante todavía que la paciencia es tener la constancia y la disciplina suficiente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a diario hablo con decenas de personas que tienen dolor lumbar crónico, que tienen ciática, que tienen hernia discal, L5S1, que tienen protusión discal o incluso discopatía degenerativa, y uno de los problemas que veo en la mayoría de las personas con dolor, y es una de las limitaciones por las que prácticamente nadie se recupera de ese dolor, salvo afortunadamente los pacientes y los clientes que puedes ver por aquí, que son testimonios y casos de éxito del programa de Espalda sin Dolor. Una de las cosas que cometen el error la mayoría de las personas con dolor, más del 95% de hecho de las personas con dolor, es que no tienen la constancia y la disciplina suficiente. Es decir, personas que piensan que conseguir esta recuperación del dolor, solucionar el problema, requiere 1 semana, 2 semanas, 1 mes como mucho, y eso es algo que, como te he comentado antes, es prácticamente imposible de conseguir. Y te voy a poner otro ejemplo súper sencillo que lo vas a entender 100% a la perfección. Imagínate, bueno, yo soy hombre,
no sé si entiendo que ya lo podrás intuir. Yo soy un hombre y yo nunca, pues me he quedado embarazado sí, y nunca me voy a quedar embarazado. Pero en el caso de las mujeres que se pueden quedar embarazadas, tendría algún tipo de sentido si tú te quedas embarazada de un niño o de una niña, tendría algún tipo de sentido que tú te quedases embarazada, por ejemplo, en el día de hoy y que mañana dieses a luz a tu hijo. ¿Tendría algún tipo de sentido? Seguramente la respuesta que vas a contestar a esta pregunta sería un rotundo no. ¿Por qué? Porque precisamente para que un niño, para que un bebé, para que un feto vaya evolucionando, vaya desarrollándose, vaya creciendo y que finalmente pueda dar a luz, se necesita un periodo de tiempo natural, como pueden ser, pues no sé si es 8 meses, 9 meses, no sé cuántas semanas exactamente son para que un niño pueda dar a luz, porque la verdad que no entiendo mucho de parto, de embarazo ni nada de eso, pero al igual que pasa con el embarazo, de que tú no puedes, por así decirlo, tener un bebé y dar a luz al día siguiente de haber tenido ese bebé, tampoco tiene sentido que un dolor de muchos años que llevas teniendo, pues pretendas solucionarlo en un día o en una semana. Es que es exactamente lo mismo que pasa con el embarazo. Necesitas un periodo de tiempo, como ocurre con el embarazo, para que ese bebé o para que tu espalda, en este caso, se vaya recuperando, se vaya reduciendo ese dolor y que al cabo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses o el tiempo que sea, ese dolor desaparezca. O en el caso del embarazo, pues que el bebé nazca, que el bebé se pueda crecer, que pueda desarrollarse, ¿vale? Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Así que espero que con esta metáfora te haya quedado perfectamente claro que para poder recuperarte de ese dolor no se pueden conseguir resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo, sino que es cuestión de paso a paso ir completando cada una de las tareas que en este caso un profesional, un especialista en dolor lumbar crónico y hernia discal puede compartir contigo. Y en base a eso, si sigues paso a paso cada una de estas recomendaciones y tienes la constancia, el compromiso y la paciencia suficiente, de verdad que es prácticamente imposible que tu dolor no mejore. De verdad que es prácticamente imposible. Y te lo digo con toda la confianza, con toda la seguridad del mundo. Porque después de haber ayudado a más de 80 personas con dolor lumbar crónico gracias al programa online de Espalda sin Dolor, algo que tengo claro es que las personas más comprometidas, con más disciplina, con más paciencia y con más constancia, son, sin lugar a dudas, las personas que más probabilidades tienen de recuperarse de ese dolor. Y son las personas que precisamente al cabo de 3, 4, 5 meses, que es el periodo de recuperación de un dolor que te he comentado antes, son las personas que en definitiva vuelven a jugar con sus hijos, como es el caso de Paula, que es una alumna del programa de Espalda sin Dolor que tienes por aquí arriba en la última historia destacada que compartí contigo, como es el caso de Tomás, que era una persona, un padre de familia que en este caso le gustaba mucho la bicicleta y que llevaba más de 10 años con el dolor crónico. Es algo que él ha conseguido y que a día de hoy pues ya no solo es que vuelva a subirse a la bicicleta sin ningún tipo de dolor, sino que además puede jugar con sus hijos o cargar las bolsas de la compra del supermercado sin ese dolor tan fuerte, sin ese dolor tan horrible, sin ese dolor tan limitante. Y además, Tomás ha pasado de sentirse frustrado, deprimido y desesperado, sin poder hacer su vida normal por culpa de la limitación que le ocasionaba ese dolor, a una vida en la que pueda hacer todo lo que le apetezca, todo lo que le dé literalmente la gana, sin que ese dolor le afecte absolutamente en nada, física ni psicológicamente. Para que veas el cambio que se puede conseguir si tú, al igual que Paula, al igual que Tomás, al igual que Gregorio, al igual que José, al igual que Víctor, al igual que todos los testimonios que tienes por aquí de las personas que se han recuperado, si tú también eres una persona con constancia, con disciplina, con paciencia y en este caso con ganas de querer cambiar tu situación. Así que espero que te haya gustado esta parte, espero que te haya servido de ayuda y sobre todo que entiendas que es lo más importante para que te recuperes de ese dolor. Porque de verdad te digo que si tienes dolor lumbar crónico, que si tienes una hernia discal L5S1 y si sigues paso a paso lo que hemos ido comentando a lo largo del directo, es prácticamente imposible que tu dolor no mejore y que vuelvas a recuperarte para tener una vida normal, en donde dejes de sentirte como una persona de 80 años, en donde dejes de estar limitado por el dolor y con esa preocupación, ese miedo a lastimarte, ese miedo a hacerte daño, ese miedo a hacer algún movimiento brusco o a cargar peso y que aparezca ese dolor. Ya no solo que tengas la confianza y la seguridad y dejar de tener ese miedo para poder hacer cualquier cosa sin ningún tipo de limitación, sino que puedas subirte a la bicicleta, que puedas subirte a la montaña, que puedas cargar y jugar con tus hijos o que puedas trabajar o dormir bien por las noches sin tener prácticamente nada de dolor, o al menos sin que el dolor te afecte, sin que el dolor te limite, ¿vale? Así que, como te digo, dale al corazoncito que tienes por aquí abajo si te ha servido de ayuda y te ha gustado lo que hemos ido comentando a lo largo del directo. Y como siempre, vamos a responder algunas de las preguntas. Así que si te ha surgido alguna duda, alguna pregunta a lo largo del directo o tienes algo que quieras comentarme de tu situación en particular, ya sea de tu hernia discal, de tu protusión, de tu discopatía, de lo que te ocurra a ti en concreto, déjamelo aquí abajo por el chat donde pone añade un comentario, que vamos a echar un vistazo a ver lo que necesitas para así poder ayudarte, ¿vale? Así que
Nos comenta Alejo, ¿cómo diagnosticar qué es lo que tengo? Pues depende del tipo de problema que tú tengas, es decir, si a ti te duele la zona lumbar, llevas pues muchos años, imagínate, con el dolor en la zona lumbar, si tienes además no solo dolor en la zona lumbar, sino también dolor en las piernas, dolor en los glúteos, en función de qué síntomas tengas, del tiempo que lleves con ellos y de lo que te haya ido pasando a lo largo del tiempo, puede ser necesario, por ejemplo, que te hagas una resonancia magnética o una radiografía, que no suele ser lo habitual en absoluto, o simplemente para diagnosticar qué es lo que tienes, es simplemente una valoración por parte de un fisioterapeuta o por parte de un entrenador especializado en tu mismo tipo de dolor. Es decir, que un profesional, un especialista, te haga una serie de preguntas para valorar exactamente qué es lo que te puede ocurrir, qué es lo que te puede pasar, ¿vale? Es básicamente una valoración por parte de un profesional, de un especialista. A ver, ¿teníamos alguna otra duda por aquí? Nos comentaba de Cross, disculpa que no me acuerdo de cuál era tu nombre, sé que hemos hablado esta mañana, así que discúlpame por esa parte que no lo recuerdo. Hablamos siempre de disminuir y bajar el dolor, entonces mi pregunta es, a través de todas las directrices que nos señalas, ¿podemos desaparecer completamente el dolor lumbar? Totalmente. De hecho, es algo que muchos de los ejemplos que tienes por aquí por mi perfil de personas que se han recuperado lo han conseguido, es decir, ¿se puede completamente hacer desaparecer el dolor lumbar? Sí, rotundamente sí. Al menos el dolor lumbar que te afecta, que te limita en tu día a día, ese dolor lumbar que te impide jugar con tus hijos, que te impide hacer deporte, ese dolor lumbar que te impide hacer una vida normal. Es algo que se puede revertir, es algo que se puede solucionar rotundamente sí, para que pues no te afecte en tu día normal. Ten en cuenta que si lo que quieres es eliminar completamente, hacer desaparecer completamente ese dolor lumbar, pues obviamente vas a necesitar mucho más tiempo que si simplemente quieres reducir o aliviar el dolor o mejorar ese dolor para no estar limitado. Es decir, para aliviar el dolor, pues simplemente puedes aliviarlo ahora mismo con un estiramiento, con un masaje, con un medicamento, con una faja, cosa que yo en general no suelo recomendar a nivel, de nuevo, general. Si lo que quieres es solucionar tu dolor, es decir, poner una solución permanente a tu dolor, pues ya se va a necesitar no solo un ejercicio, no solo un estiramiento, no solo una pastilla, sino que se va a necesitar, como hemos estado hablando, mínimo un periodo entre 3 y 9 meses haciendo las cosas bien y sobre todo con un tratamiento específico y adecuado por parte de un especialista. Y si quieres hacer desaparecer completamente ese dolor, pues normalmente se van a necesitar bastantes más meses, ¿vale? Normalmente 8 o 9 meses, un año incluso, para que se elimine completamente ese dolor, siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, no sé si tenemos alguna otra pregunta, chicos. Si tenemos alguna otra pregunta, de verdad, dejádmela por aquí abajo por el chat, que yo estoy encantado de poder echaros una mano a todos y ayudaros con esta situación. Ya tengo la cita con el especialista porque en la radiografía no me sale ninguna anomalía, pero no aguanto el dolor agudo en la zona lumbar, glúteos y piernas al hacer movimientos repentinos. Pues entiendo, no sé cuándo tendrás la cita, Alejo, pero entiendo que si vas a un especialista, a un profesional que se encarga de todo eso y teniendo ya la información de la radiografía en donde no sale ninguna anomalía, entiendo que el profesional, que el especialista, pues ya te hará una serie de preguntas para saber exactamente qué es lo que te pasa, por qué te ocurre este dolor agudo en la zona lumbar, en los glúteos y en las piernas y en función de eso, qué es lo que necesitas precisamente para poder recuperarte. Así que te mando mucho ánimo, Alejo, espero de verdad que el especialista al que vayas, si además es dentro de poquito tiempo, pues oye, que te pueda ayudar con esta situación y que en definitiva te recuperes, que eso es lo más importante. Así que nada, si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo, agradecerte como siempre que estés aquí escuchándome, tanto si vives en España como si vives en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en distintas partes de Latinoamérica. Así que de nuevo, agradecerte por el apoyo, agradecerte por estar aquí y por comentarme tus dudas y nos vemos en el próximo directo con más y mejores cosas. Así que nada, que pases muy buena tarde y si necesitas ayuda para poder mejorar, reducir, sobre todo solucionar tu dolor sin tomar pastillas ni operarte, te agradecería que vieses los ejemplos y los testimonios de las personas que tienes por ahí que al igual que tú tenían el mismo dolor, tenían la misma lesión y que se han recuperado para hacer, como te digo, una vida completamente normal. Vale, pues vamos a responder la última pregunta. La has puesto en el, ¿cómo se dice? En el tiempo de descuento. Justo cuando ya estaba a punto de cerrar el directo, la has dicho, así que vamos a responderla. Mientras realizamos las directrices que nos señalas con disciplinas, ¿crees que podemos competir en algún deporte en específico de alto rendimiento? Pues a ver, esto es muy particular, muy personal y depende de cada persona. Por norma general, si tienes un dolor desde hace mucho tiempo, un dolor intenso, una lesión importante,
yo sinceramente no te recomiendo que compitas en ningún deporte específico de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si intentas solucionar o recuperarte de una lesión, es decir, rehabilitar una lesión, un dolor, un problema que tú tienes, y por otra parte, con el deporte de alto rendimiento está llevando tu cuerpo al extremo, está llevando tu cuerpo al 100% de lo que puede dar, son como dos objetivos totalmente diferentes. Es decir, si tú llevas tu cuerpo al extremo y por otra parte quieres reducir el dolor y que tu cuerpo se recupere, son dos cosas totalmente diferentes que es imposible que se pueda conseguir. Es decir, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínate que tú vives en México y que quieres viajar de México a Europa, que quieres viajar de México a España. Y para ello tienes diferentes opciones. Tienes el avión o tienes el barco, por ejemplo. Si coges el barco, no puedes coger el avión. Si coges el avión, no puedes coger el barco. Es decir, solo puedes viajar en un único medio de transporte. No puedes viajar en el barco y en el avión a la vez, porque no tendrá ningún tipo de sentido. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú quieres competir en alto rendimiento y a la vez quieres recuperarte de un dolor, estás queriendo conseguir a la vez dos cosas que son completamente dispares, es decir, que son completamente diferentes. Cosa que desde mi punto de vista no es lo óptimo y no es lo que yo aconsejo y no es lo que yo recomiendo en absoluto. Primero, si tienes una lesión, si tienes un dolor crónico, si tienes un problema desde hace ya mucho tiempo, primero recupérate de ese dolor, recupérate de ese problema, sana tu espalda y una vez tengas la espalda sanada, por decirlo de alguna manera, una vez te hayas recuperado de esa lesión, pues ya puedes pensar en prepararte para competir en alto rendimiento. Pero querer competir en alto rendimiento mientras tratas de solucionar una lesión, un problema lumbar, es algo contraproducente, sinceramente. Al menos desde mi punto de vista profesional. Y yo, de hecho, con todas las personas con las que trabajo, por ejemplo, en el programa de Espalda Sin Dolor, que en general no solemos trabajar con deportistas de élite, me refiero, pero si hemos trabajado con algún deportista de élite, es primero recupérate, primero céntrate en quitar ese dolor, primero céntrate en rehabilitar el problema y la lesión que tú tienes, y ya en el futuro, con el tiempo, pues te pones con el alto rendimiento. Pero compaginar ambas cosas a la vez no suele ser una muy buena idea. ¿Vale? Así que espero que te haya servido la respuesta de ayuda, espero que te haya pues gustado todo lo que hemos ido comentando de nuevo a lo largo del directo y como siempre agradecerte que hayas estado este ratito por aquí. Nos vemos en el próximo. Adiós.